Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Creo que Dios tiene un propósito con las personas. Llevó a mis padres a una ciudad donde no había ninguna iglesia mormón. Mis padres eran líderes en esta iglesia, por lo tanto, por trabajo salieron destacados y era tan distante en aquellas épocas que no había acceso para una iglesia mormón cercana. Pues esto permitió que papá y mamá pues desligaran un poco de esta religión y no por casualidad, solo había dos iglesias en aquel pueblo, que era una iglesia evangélica y una iglesia católica. La iglesia evangélica, pues el pastor era justo el farmacéutico del hospital donde mi padre estaba a cargo, y este pastor evangélico pues le invitaba siempre a mi padre a ir a la iglesia. En casa pues se compró 5 Biblias, porque éramos 5, papá, mamá y 2 hermanas más que yo. Y él invitaba siempre, pero yo al ser la más pequeña, pues me mandaban con él, ¿no? Entonces, yo recuerdo algo muy importante porque creo que tenía 5 o 6 años cuando iba a la escuela dominical y este pastor con su esposa me enseñaban la escritura. Hay verdades bíblicas que les voy a ir diciendo en estos 10 minutos que Dios ha hecho en mi vida y que he podido ver y he podido confirmar. Una de ellas es una primera verdad que está en Proverbios 22:6. Dice la palabra: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Es una verdad que lo digo y estoy aquí por esa verdad. Aprendí historias de la Biblia por gráficos, las historias de Abraham, de Noé, que aparentemente eran como historias, pero sin embargo eran principios del poder de Dios que iba grabando en mi mente. Principios que hasta durante todos los días de mi vida, hasta la fecha, siempre salen. Cuando obedezco, cuando desobedezco, cuando me he querido rebelar, cuando soy tentada, es que no lo puedo sacar, está muy dentro. Y puedo decir de que esto es una maravilla en la vida de un ser humano. Pasado el tiempo, cuando yo fuimos más grandes, pues Dios permitió que mis padres se convirtieran al Evangelio por otra circunstancia y pues congregábamos en una iglesia bautista. Allí podía ver yo también que Dios iba labrando en mi vida muchas circunstancias. Yo tenía 13 años cuando consagré mi vida al Señor, pues me convertí cuando tenía 9, pero a los 13 años dije: Dios, te quiero servir. Y pues trabajaba con los misioneros, yendo de casa en casa porque traducía un poco el inglés con ellos, hablaba mejor en aquel entonces y tenía una labor de ese tipo. Y llegado una etapa, a los 16 años, me enamoré de un chico de la iglesia. Mamá no estaba de acuerdo y pues nada, yo me quería rebelar. La palabra salía: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí nace otra verdad de la palabra del Señor que dice en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y yo puedo ver que Dios me hablaba muchas veces con respecto a esto. Pasó el tiempo, pues Dios me protegió, me cuidó y permitió que al principio mucho desobedecía al papá o mamá, pero algo había en mi caso, que yo en la iglesia era muy activa, pero en mi colegio me sentía que no era suficiente para testificar. Ocupaba el primer puesto en el colegio, pero tenía en mi cabeza que yo no podía decir que era cristiana. O sea, sabían que yo iba a una iglesia cristiana, pero no podía testificar. Pero era fuerte, o sea, una lucha. Pero iba a la iglesia, hacía todo esto. Pues cuando estaba más joven, ya tenía 18 años, seguía trabajando con jóvenes, pero continuaban estas luchas de no testificar. Pasado un tiempo, conozco a una persona que no era creyente, me enamoro, bueno, empiezo una relación, a los 4 días la termino porque la palabra del Señor salía otra vez: no te unas en yugo desigual. Y para mí fue difícil porque esta persona no quería y yo dije: bueno, voy a intentar y a la larga lo voy a lograr sacar de mi vida. Imposible, no lo saqué. Días antes de casarme, pedí a Dios dirección, que me dijera
por primera vez que le pedía dirección por esta área, porque era una área que yo no le entregaba a Dios, porque yo decía, uy, Dios, me vas a dar una persona que no me gusta, yo no quiero orar por mi idóneo, es que yo no me quiero casar, yo quiero vivir soltera toda la vida, pero sin embargo mi naturaleza se enamoraba, entonces había algo que no encajaba. Pero esa área sentimental para mí era como de boca para afuera, sí, sí, toma todo mi corazón, pero en mi interior yo sabía que esa área no se la quería dar. Temía que él me pusiese a alguien en mi cabeza terrorífico, ¿no? Llegó un momento, pues antes de casarme, Dios me mostró, fui a visitarlo a una ciudad y encontré a esta persona, se supone que se había convertido, se había bautizado, y había hecho unas pocas misiones, y yo sabía y justificaba muchas de sus acciones porque quería que así fuese. Y hay una gran verdad, no te puedes unir en yugo desigual, y por más que algunos lo quieran justificar, es que la palabra no tiene otra connotación, otro puntito por ahí que te diga, excepto que. El inicio no era el correcto, y al no ser el correcto, lo que seguía era muy probable que no iba a ser tampoco lo correcto. Entonces, lo que desencadenó fue que incluso antes de casarme, el Señor me mostró y me dijo, fui a visitarlo, lo encontré frío total, y era la prueba para decir no. Pero yo tenía montada la boda y todo, entonces dije, bueno, me voy para adelante, ya me metí en esto. Fui cobarde y lo avancé. Pues la relación empezó así, cada vez entre intentos que parecía que la persona que yo tenía era una convertida y no era convertida, pues intentaba hacer que las cosas funcionen, y mi mundo de servir al Señor fue dejándose a un lado. Me empecé a dedicar a luchar por esa casa. Y pues justamente en el área que uno no entrega a Dios, es el área donde el diablo va a ocupar para tocarnos la puerta. En el hogar aparecieron cosas como aparentemente buenas. El tiempo de Dios se ocupaba por la PlayStation, por la carrera de motos, por la fórmula, fútbol. Todo era más importante que Dios. O sea, todo. Entonces, después de eso, cuando ya se ocupa el diablo de esa área de nuestras vidas, de actividades, y pues aparecieron ya terceras personas. Entonces, el hogar se degeneró. Todo este ciclo que pasó, pues es una etapa similar a cuando, si los que surfean saben o se meten en la ola, te metes en una ola muy bonita, pero de pronto te tira y no sabes dónde está el cielo, dónde está el fondo del mar. Y pues pasado un tiempo, aparezco tirada en el borde de la orilla y digo, ¿qué pasó con mi vida? Y me quedé sola, o sea, aparezco tirada en la orilla, así tal cual. Y me identifiqué, y veo hacia atrás, y me identifico mucho con Jonás. Porque Jonás, supongo que desobedeció a Dios, igual que yo. Le tragó un pez, por obra y gracia, porque lo tiraron, y la gracia de Dios hizo que el pez lo tragara. Pero estar en la barriga de un pez, supongo que no haya sido tan bonito. Y creo que durante el tiempo que estuvo allí, cuando fue arrojado a la orilla del mar, probablemente salió con las tripas, con las cosas de la barriga del pez manchado, pues esa era yo cuando salí. En ese momento sientes como, o sea, no te das cuenta, dices, bueno, estoy aquí, pero sigues otra vez pensando, el diablo diciendo, pues no vales, has fracasado y eres cristiana. Entonces piensas que, pues nada, ya has arruinado tu vida. Y ahí empieza que Dios, en su gran amor y su misericordia, te ofrece una salida. Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos. Así que cuando yo estoy en esa etapa, el Señor empieza a obrar en mi vida muy poco a poco, porque yo recordaba con tanta nostalgia lo que hacía antes, y decía, ahora menos voy a hablar de Cristo al mundo. O sea, ya, ahora me callé. Y eso era como, a ver, si respiro cada día,
es porque Dios me da una oportunidad. Pero con esto que he vivido ya no tengo, ¿qué voy a decirle al mundo? Entonces pasó un momento en que ha pasado los años y he tenido esa etapa de proceso en la que el Señor ha puesto personas, y era amistad cristiana, personas que me decían, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor iba restaurando cada vez más, pero han sido años, han pasado casi 5 años, han sido años en la que de repente he tenido que quitarme la mancha, mi pelo, acá hay cosas de la barriga de ese pez, por aquí tengo un arañón, se va cicatrizando poco a poco. Y lo que sí, Dios no se ha olvidado de que era una cristiana muda. Y eso, yo creo que Dios sabe y ha permitido que cada día vaya transformando y vaya buscando justamente el área sentimental es la que no me entregaste, pues yo te quiero completa. Y fue durante todo este tiempo donde Dios ha ido redarguyendo en mi corazón para entregarle todas las áreas de mi vida. Y ahora le he entregado ya esa área de mi corazón, que era un hueco, le he entregado a Él para que Él tome el control. El diablo ha intentado muchas veces robarme la felicidad, incluso la semana pasada decirme, mira, no eres capaz. Pero cuando he amanecido, sé que el Señor me ha dicho, nuevas son cada mañana, te la doy. Y puedo decir también, me voy a saltear, Julián, a Hebreos 11:6, que ya termino. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Cuando decidimos servirle al Señor, al diablo no le gusta que seamos cristianos mudos. Al diablo no le gusta que seamos cristianos mudos. El diablo el enemigo está contento con la gente de fuera, porque pues están haciendo el control de su vida, no saben a dónde van. Algunos le van bien, más o menos, pero hay un vacío interior. Pero el cristiano, que conocemos a Jesús, que conocemos la verdad, que conocemos el gozo que yo conocía de lo que era estar desde muy pequeña, lo que era sentir el gozo, el milagro de Dios, de lo que había hecho cada instante de mi vida, el cristiano sabe lo que es estar en Cristo. Entonces el enemigo lo que busca es mantenernos callados. Y cuando nos mantenemos callados es muy fácil que el pecado se filtre por esos lados. Puede ser por mí el área sentimental, puede ser el área económica, puede ser mi orgullo, mi vanagloria. Pero justamente es el objetivo de Satanás es mantenernos con la boca tapada, porque un cristiano que decide hablar, vas a empezar a tener luchas, pruebas. ¿Por qué? Porque va a ser los ataques que el enemigo va a poner, pero Dios no nos va a dejar. Recordemos lo que hizo Abraham, tuvo que subir a la montaña obediente, por fe, llevar a su hijo para matarlo, por obediencia. Y Dios cuando estaba a punto ya de ejecutar a su hijo, aparece. Cuando el pueblo de Israel estaba camino huyendo de los egipcios y no podía más que seguir y tenía la orden de seguir, estaban atrapados, ¿qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. Pues ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, cuando decidimos servirle, cuando decidimos darle, abre las puertas en el momento que parece que ya no lo hay. Y yo os animo, hermanos, para que podamos ser antorchas vivas fuera, que no nos avergoncemos porque en un grupo nos decimos, oye, vamos a orar. Eso somos nosotros. Vamos a aprender un versículo de memoria, leamos un versículo, no porque estamos como salimos con los chicos a conducir bicicleta o qué sé yo, a pasear o a hacer alguna actividad. A ver, si el Espíritu del Señor nos dice, habla de mí, hagámoslo. Que si Jesús murió en la cruz, desnudo, humillado, ¿qué somos nosotros? Nosotros es por nuestros pecados. ¿Por qué no hablar de Él? Os animo, hermanos, para que podamos servir. Y quiero deciros de que es realmente por la gracia de Dios, que es gracia. Gracia, sabemos que es recibir algo sin merecer, que es lo que recibo estar aquí. Por su misericordia, que mereciendo un castigo de repente, no lo he recibido, pero por su misericordia estoy aquí. Y pues en su gracia y su perdón podamos ser llamados instrumentos de Dios, para la honra y gloria de su nombre.